Hasta que despiertes, seguirás siendo uno más en la multitud. Pero, ¿qué significa realmente despertar? Imagínate ahora como alguien que camina sonámbulo entre rostros, voces y sueños que no son suyos. Sientes que la vida, esa realidad radical de la que hablaba Ortega y Gasset, late a tu alrededor, pero parece escaparse entre tus dedos, como arena fina que no se deja atrapar. ¿Alguna vez te has preguntado si estás viviendo tu propia historia o simplemente actuando un papel escrito por otros, repitiendo gestos, opiniones y deseos que ni siquiera reconoces como tuyos? Ortega y Gasset nos advierte: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Cada uno de nosotros está llamado a despertar para la misión de claridad sobre la Tierra, a comprender que nuestra existencia no es un dato genérico, sino una travesía única, marcada por desafíos, dolores y descubrimientos que solo nos pertenecen a nosotros. Vivir de verdad, según Ortega, es enfrentar el fondo insobornable de nuestro ser, ese núcleo auténtico que rechaza la farsa y exige coraje para buscar sentido en medio del caos de las circunstancias. ¿Alguna vez has sentido que, al ignorar tu propia verdad, todo a tu alrededor se convierte en una especie de escenario artificial donde las emociones se actúan y los sueños se reciclan? La multitud, para Ortega, no es solo un conjunto de personas, es el símbolo de la vida no vivida, de la existencia pasiva, de la huida del esfuerzo personal en la búsqueda de significado. Permanecer dormido es aceptar la farsa, es abdicar de la misión de salvarse a uno mismo y al mundo que lo rodea, condenándose al anonimato existencial. Ahora, detente y reflexiona. ¿Cuántas veces te has sorprendido repitiendo frases hechas, defendiendo ideas heredadas, viviendo días que parecen copias unos de otros? Despertar, para Ortega, es un acto de rebelión vital. Es romper con la inercia, desafiar la comodidad de las certezas listas y enfrentar de frente el vacío que precede toda creación auténtica. Es en ese vacío, en ese espacio de incertidumbre, donde nace la posibilidad de ser más que solo uno más en la multitud, de ser, por fin, el protagonista de tu propia vida. ¿Y si, en este preciso momento, pudieras ver más allá del velo de la rutina y sentir el llamado hacia una existencia más plena, más verdadera, más tuya? ¿Qué te impide despertar? ¿Qué te mantiene atado al sueño colectivo? Ortega y Gasset nos invita a usar la metáfora como caña de pescar de la conciencia, lanzándola más allá de lo obvio y lo inmediato, pescando significados profundos, donde otros solo ven la superficie. Hasta que despiertes, seguirás siendo solo un rostro perdido en el mar de la indiferencia. Pero si decides despertar, descubrirás que la vida, tu vida, es la única aventura que realmente vale la pena vivir hasta el final. Despiertas una mañana cualquiera, y por un instante fugaz, sientes que algo es distinto. El aire parece más denso, los sonidos más nítidos, como si el mundo entero te estuviera susurrando un secreto que hasta ahora habías ignorado. Ortega y Gasset decía que la vida no es simplemente lo que nos sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede. ¿Cuántas veces has sentido que tus días se repiten como una melodía gastada, que tus decisiones ya están tomadas antes de que siquiera las pienses? En ese instante de lucidez surge una pregunta inquietante. ¿Y si la multitud no es otra cosa que el eco de una vida no elegida, una existencia prestada que nunca te atreviste a cuestionar? La multitud, en la visión de Ortega, es el refugio de quienes temen el vértigo de la libertad. Es fácil dejarse llevar por la corriente, repetir opiniones, adoptar modas, vivir según los dictados de otros. Pero, ¿qué ocurre cuando, de repente, percibes la falsedad de ese teatro colectivo? El filósofo nos invita a mirar más allá de la máscara social, a descubrir la raíz de nuestra autenticidad. En ese momento, la tensión emocional crece.
sientes el peso de la responsabilidad de ser tú mismo, de asumir tu circunstancia y con ella el desafío de transformar tu existencia en una obra original. Hay un misterio latente en cada vida que aún no ha despertado. Ortega lo compara a una semilla dormida bajo tierra, esperando el instante preciso para romper la corteza y buscar la luz. ¿Cuántos sueños has dejado enterrados por miedo al fracaso? ¿Cuántas veces has preferido el silencio al riesgo de expresar tu verdad? El miedo a la soledad, a la incomprensión, a la diferencia, actúa como una cadena invisible que te ata a la multitud. Pero es precisamente en ese conflicto interno donde reside la posibilidad de una vida plena. Solo quien se atreve a desafiar el guión impuesto puede descubrir el sentido profundo de su existencia. La anticipación de un cambio verdadero genera una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabes que despertar implica renunciar a la comodidad de lo conocido, abandonar la seguridad de las certezas heredadas. Ortega nos recuerda que la vida auténtica es una aventura incierta, una travesía en la que cada paso exige coraje y creatividad. No hay mapas ni garantías, solo la promesa de que, al elegir tu propio camino, te conviertes en el arquitecto de tu destino. La tensión aumenta. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de la autenticidad? Y, sin embargo, hay una belleza inigualable en ese salto al vacío. La vida, vista a través de los ojos de Ortega, es como un lienzo en blanco que espera ser pintado con los colores de tu experiencia única. Cada decisión, cada error, cada triunfo, se convierte en un trazo irrepetible de tu obra personal. Al despertar, descubres que no hay mayor satisfacción que mirar atrás y ver que cada día vivido fue realmente tuyo, que no fuiste una sombra más en la multitud, sino la luz que se atrevió a brillar con fuerza propia. En el siguiente capítulo de este viaje, nos sumergimos en la paradoja de la libertad. Ortega y Gasset nos enseña que la libertad no es un don pasivo, sino una conquista diaria, una lucha constante contra la inercia de la costumbre. ¿Cuántas veces has sentido que tus elecciones están condicionadas por el miedo al qué dirán, por la presión de encajar, por el temor a fracasar? El filósofo compara la libertad con un campo abierto, vasto y desafiante, donde cada paso requiere decisión y valentía. No se trata de hacer lo que quieras, sino de querer lo que haces, de asumir la responsabilidad total de tu vida. La identificación con el propio destino es el primer acto de rebeldía contra la multitud. Ortega afirma que solo quien se reconoce como protagonista de su historia puede romper el hechizo de la rutina y comenzar a vivir de verdad. En este punto, la tensión emocional se intensifica. El espectador siente el llamado a mirar dentro de sí, a identificar los sueños que ha postergado, las pasiones que ha reprimido, los caminos que ha temido explorar. La pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué harías si supieras que el tiempo es finito, que cada día es una oportunidad irrepetible para reinventarte? La multitud, entonces, se revela como una prisión invisible, construida con los ladrillos del conformismo y el miedo. Ortega utiliza la metáfora del rebaño. Es fácil perderse entre la masa, dejarse arrastrar por la corriente, renunciar a la individualidad en nombre de una falsa seguridad. Pero cada vez que eliges el silencio en lugar de la palabra, la pasividad en lugar de la acción, refuerzas los barrotes de esa prisión. El filósofo nos desafía a romper el ciclo, a convertirnos en creadores de sentido, a transformar la vida en una obra de arte personal e intransferible. A medida que avanzamos en este viaje, la anticipación crece. El espectador siente que está muy a punto de descubrir una verdad esencial, una clave capaz de abrir las puertas de una existencia más plena. Ortega insiste en que la autenticidad no es un lujo, sino una necesidad vital. Solo quien se atreve a ser diferente puede experimentar la plenitud de la vida,
la alegría de saberse único e irrepetible. La tensión alcanza su punto máximo. ¿Serás capaz de despertar, de asumir tu libertad, de convertirte en el autor de tu propia historia? Y entonces, en medio de la incertidumbre, surge una certeza luminosa. La vida, con todos sus riesgos y desafíos, es el escenario donde se juega la aventura de ser uno mismo. Ortega y Gasset nos invita a abrazar la paradoja de la libertad, a aceptar que solo en la incertidumbre se encuentra la posibilidad de crecer, de aprender, de amar. Al final, no se trata de evitar el dolor o el fracaso, sino de vivir con intensidad, de dejar una huella imborrable en el mundo, de despertar y descubrir que, por fin, has dejado de ser uno más en la multitud. Ahora, imagina que cada día es una página en blanco, una nueva oportunidad para escribir tu historia. Ortega y Gasset nos recuerda que la vida no está predeterminada, que cada uno de nosotros es responsable de darle forma y sentido a su existencia. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida avanza en piloto automático, que tus sueños se desvanecen en la rutina diaria? La metáfora del viajero perdido en un bosque oscuro ilustra la sensación de desorientación y búsqueda. Solo quien se atreve a explorar lo desconocido puede encontrar su verdadero camino. La tensión emocional se manifiesta en la lucha constante entre el deseo de seguridad y la necesidad de autenticidad. Ortega nos enseña que la vida auténtica requiere coraje para desafiar las expectativas ajenas, para enfrentar el miedo al rechazo y la soledad. Cada elección, cada renuncia, es un acto de afirmación personal, un paso hacia la conquista de la libertad interior. El espectador se siente identificado con esa lucha, reconoce en sí mismo las huellas de la multitud y el anhelo de despertar a una existencia más plena. La anticipación se convierte en motor de cambio. El espectador intuye que está a punto de descubrir una nueva forma de mirar la vida, una perspectiva capaz de transformar su realidad cotidiana. Ortega utiliza la metáfora del escultor que, a fuerza de golpes y paciencia, libera la figura oculta en la piedra. Así también, cada uno de nosotros debe esculpir su propio destino, despojándose de las capas de conformismo y miedo que ocultan su verdadera esencia. La tensión alcanza un nuevo nivel cuando el espectador comprende que el despertar no es un acto instantáneo, sino un proceso gradual, una conquista diaria que exige perseverancia y autoconocimiento. Ortega advierte que la autenticidad no se logra de una vez y para siempre, sino que debe renovarse constantemente, enfrentando los desafíos y contradicciones de la vida. La pregunta resuena con fuerza. ¿Estás dispuesto a recorrer el camino del autodescubrimiento, a aceptar la incertidumbre como parte esencial de la aventura humana? Finalmente, la narrativa desemboca en una invitación poderosa. Deja de ser un espectador pasivo de tu propia vida. Atrévete a tomar las riendas de tu destino, a despertar del sueño colectivo y convertirte en el protagonista de tu historia. Ortega y Gasset nos ofrece la llave para abrir las puertas de una existencia auténtica, la valentía de ser uno mismo, la pasión por la vida, la voluntad de transformar el mundo a partir de la propia singularidad. El viaje continúa y solo tú puedes decidir si te quedas en la multitud o te atreves a despertar. En este último tramo del recorrido, la historia se vuelve aún más personal, más íntima. Ortega y Gasset nos habla del dolor y la belleza de la soledad. Solo quien se atreve a separarse de la multitud puede experimentar la profundidad de su propio ser. La soledad no es un castigo, sino un espacio sagrado donde florece la creatividad, donde nacen las ideas y los sueños más auténticos. ¿Cuántas veces has temido quedarte solo por seguir tu propio camino? El filósofo nos invita a abrazar esa soledad como una aliada, como la fuente de toda verdadera originalidad.
La tensión emocional crece al enfrentarnos a la fragilidad de la existencia. Ortega compara la vida con un río turbulento, donde cada uno debe aprender a navegar sus propias aguas, a sortear los obstáculos y aprovechar las corrientes favorables. El miedo al fracaso, al error, a la crítica, son fantasmas que acechan a quienes se atreven a vivir con autenticidad. Pero solo quien acepta el riesgo de equivocarse puede descubrir la verdadera grandeza de la vida. La anticipación se transforma en esperanza. El espectador siente que, a pesar de las dificultades, es posible construir una vida significativa, dejar una huella en el mundo, inspirar a otros con el ejemplo de su propio despertar. Ortega nos recuerda que la grandeza no está reservada a unos pocos elegidos, sino que es el resultado de la lucha diaria por ser fiel a uno mismo, por transformar la circunstancia en oportunidad, por convertir la vida en una obra maestra personal. La narrativa se enriquece con la metáfora del faro en la tormenta. Cada uno de nosotros puede ser una luz en la oscuridad, una guía para quienes aún no se atreven a despertar. Al asumir la responsabilidad de nuestra existencia, inspiramos a otros a hacer lo mismo, a romper el ciclo de la multitud y buscar su propio camino. La tensión se disuelve en una sensación de propósito compartido, de comunidad de buscadores que se apoyan mutuamente en la aventura de la vida. Y así llegamos al final de este viaje, pero no al final de la historia. Ortega y Gasset nos deja una última enseñanza. La vida es un proceso inacabado, una búsqueda constante de sentido, una invitación permanente a despertar y reinventarse. El espectador siente que ha sido transformado por la experiencia, que ya no puede mirar la vida con los mismos ojos. La multitud ha quedado atrás. Ahora solo queda el desafío de vivir con autenticidad, de despertar cada día y construir, paso a paso, una existencia verdaderamente propia. Has llegado, por fin, al umbral entre ser solo un rostro más perdido en la multitud y convertirte en el protagonista inconfundible de tu propia existencia. Ortega y Gasset nos enseñó que vivir dormido es aceptar un papel secundario en el teatro de la vida. Pero hoy, frente al espejo de tu conciencia, ya no puedes fingir que no has visto la verdad. El llamado ha sido lanzado. La autenticidad exige coraje, y la libertad de ser quien eres no será concedida, sino conquistada, día tras día, elección tras elección. La multitud aún te llama, ofreciéndote la comodidad de la repetición, pero ahora sabes que esa comodidad es el precio de tu singularidad. La transformación que se te prometió no es un milagro instantáneo, sino una travesía, salir del sueño colectivo, romper las ataduras invisibles del conformismo y asumir la responsabilidad radical de escribir tu propia historia. Ya no hay espacio para excusas, para sueños postergados o para el miedo a ser diferente. La vida, como proclamó Ortega, es tu circunstancia y tu misión, y solo tú puedes salvarla, dándole sentido y dirección. Despertar duele, sí, pero es infinitamente más hermoso que el vacío de una existencia no vivida. El tiempo de esperar terminó. El tiempo de actuar es ahora. Y entonces, ante esta revelación, solo queda una pregunta. ¿Qué te impide, en este preciso instante, romper con la multitud y despertar a tu verdadera vida? ¿Qué te sigue atando al sueño cómodo del anonimato? Deja tu respuesta en los comentarios, pero, sobre todo, deja tu huella en el mundo. Empieza hoy mismo a ser, con toda tu fuerza y vulnerabilidad, el autor de tu propia historia. Porque hasta que despiertes, seguirás siendo solo uno más, pero al despertar, descubrirás que la vida nunca fue, y jamás será, una obra escrita para la multitud.